Entonces, ahora vamos a tener ventajas y desventajas de las pruebas paramétricas. Vamos a ver qué nos ofrecen y qué nos quitan. Ventajas. Hay un montón de bibliografía. Entonces, son pruebas que son relativamente comunes. Son pruebas que vamos a encontrar en la bibliografía y se llaman así pruebas no paramétricas y vienen aquí el Kruskal-Wallis y otras que veremos más adelante. Son, por su naturaleza, sirven para variables dependientes o ordinales o de intervalos. Y si no son de esta clase, hacemos lo que acabamos de ver anteriormente. Los convertimos en intervalos, los convertimos en rangos. Pero si ya las variables que estamos analizando provienen de esta naturaleza, por ejemplo, en las encuestas cuando hacemos una calificación de 1 a 5 ya es algo que los datos que estamos recabando tienen esta característica, ya vienen por estratos, entonces son una maravilla para ser analizadas a través de estas pruebas. Nos van a servir para datos que no cumplen con los supuestos de pruebas paramétricas. Estamos hablando, pues, ANOVA monofactorial, multifactorial, fraccional, pruebas T, todo eso son pruebas paramétricas, tenemos supuestos. Si los datos no nos funcionan ahí, recurrimos a las pruebas no paramétricas. Entonces, ¿qué nos podemos estar encontrando en los datos para buscar analizarlos por pruebas no paramétricas? Que tengan un sesgo, que no sean normales. Un sesgo es que la curva de normalidad está a la izquierda, tiene un sesgo, el conjunto de datos. No sean normales, que no tenga homogeneidad en la varianza, que tenga outliers muy marcados. Vean de que los conjuntos de datos que manejamos durante el curso teníamos layers, pero eran pocos y la mayor parte de los datos recabados se ajustaban a la curva. Si ya tenemos una cantidad de outliers sustancial que ya hace que no nos pasen, por ejemplo, homogeneidad de la varianza, ya tendríamos que estar pensando en aplicar una prueba no paramétrica. O, por ejemplo, puede darse el caso que tengamos información censurada. ¿Qué es información censurada? Información censurada es que pensemos de que estamos haciendo una encuesta con menores de edad y no es posible mostrar la edad específica del participante. Es información que se tiene que filtrar. Entonces, censurada es cuando se dice que el entrevistado es de menos de 18 años. Esa es información censurada. ¿Cuánto menos de 18 años? Puede tener 10, 12, 14. Se eliminó esa información. Las pruebas no paramétricas nos van a servir para analizar datos con estas características. Desventajas. Y siempre están nombradas por autores y cuesta recordarse los nombres. Esto es una realidad. Es algo característico. Luego, vamos a tener limitaciones en dónde las podemos aplicar. Por ejemplo, si aquí nuevamente, entre comillas, un solo factor, digas, estaríamos hablando, entre comillas, de monofactoriales o diseño de bloques sin réplicas. Tiene limitaciones. Esto, la bibliografía por dicha es bastante amplia para que tengamos claro cuándo y cómo las podemos aplicar. Entonces, y tengan cuidado con la bibliografía consultada con respecto a hipótesis y supuestos. Hay bibliografía, ¿cómo es el término? Que dicen cosas diferentes, dependiendo de donde lo lean. El Montgomery, el libro que está en la carta al estudiante, es la referencia que tienen que utilizar. Entonces, vamos a ver de que, por ejemplo, a veces dice que la hipótesis la vamos a probar con respecto a la mediana de la muestra que tenemos,
Y resulta que para probar la hipótesis con respecto a la mediana de la muestra que tenemos, hay que cumplir un supuesto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Una prueba paramétrica como Kruskal-Wallis, la que vemos hoy, las hipótesis cambian dependiendo si estamos cumpliendo un supuesto o no estamos verificando que se cumple el supuesto. Si no estamos verificando que se cumple un supuesto, la hipótesis que probamos es otra. Es con respecto a si sacáramos aleatoriamente una muestra de la población, cuál es la probabilidad de que sea diferente con respecto a la otra población o que sea igual con respecto a la otra población. Ahí no habla de medianas. En resumen, tengan cuidado con la bibliografía en las pruebas paramétricas con respecto a hipótesis y supuestos. Dependiendo de los supuestos que se verifiquen, la hipótesis que se utiliza cambia. Si no se verifican supuestos, se utiliza una hipótesis específica. Entonces hay que tenerle ese cuidado por ahí.